La historia de la Navidad es tan conocida que a veces sentimos que ya no nos puede sorprender. La hemos escuchado 1000 veces, en obras de teatro, canciones, películas. Pero el material que analizamos hoy, un sermón de Navidad del pastor Kim de la iglesia Lodem, nos propone algo distinto. Sugiere que quizá hemos estado viendo la historia, o sea, enfocándonos en lo equivocado. Nos muestra que en cada detalle que parece un error, un problema o una simple casualidad, ahí se esconde la verdadera clave de todo. Sí, justo eso va. El sermón toma esta narrativa que, pues ya damos por sentada y le pone una lupa encima. No para contarla otra vez, sino para preguntar, ¿por qué así? ¿Por qué en Belén y no sé, en Jerusalén? ¿Por qué a unos pastores y no a los sacerdotes del templo? Y la conclusión a la que llega es que ninguno de estos detalles es accidental. Al contrario, son una declaración de intenciones muy, muy radical sobre dónde se encuentra lo divino y para quién es realmente esta noticia. Ok, vamos a desempacar esto, porque suena que hay mucho más de lo que parece. Empecemos por el principio de esa cadena de problemas. El lugar, Belén. El sermón nos recuerda que José y María no van ahí de vacaciones. Para nada. Están obligados a viajar con un embarazo ya muy avanzado por un censo del Imperio Romano. O sea, francamente suena a una pesadilla burocrática. Totalmente. Una orden de un poder que los ocupa y que les trastorna la vida. Pero aquí es donde el sermón da el primer giro interesante. Argumenta que este acto secular, esta imposición política, es en realidad el mecanismo de la providencia divina. Se nos recuerda que Belén es la ciudad de David. Y una profecía clave del Antiguo Testamento decía que el Mesías nacería ahí, como descendiente de David. Así que de pronto, el decreto de César Augusto se convierte en la herramienta inesperada para cumplir una promesa hecha siglos atrás. Entiendo la conexión, pero, y aquí voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿no podría sonar esto como una justificación a posteriori? Como, ya sabes, tratar de conectar los puntos después del hecho para que todo encaje bonito. ¿Cómo aborda el sermón esa idea de que podría ser simplemente una coincidencia a la que se le busque un significado? Fíjate que esa es una pregunta clave, y el sermón no la evade. La perspectiva que ofrece no es tanto que Dios manipula cada evento como un titiritero, ¿sabes? Sino que la soberanía divina es tan grande que puede obrar a través de las decisiones humanas, incluso las de un emperador pagano, para cumplir sus propósitos. No se trata de negar la realidad del decreto romano, es proponer una segunda capa de lectura. Para el mundo es política, para la fe es providencia. El sermón lo plantea como un principio, lo que para nosotros parece un obstáculo, un desvío sin sentido, dentro de un plan mayor, puede ser el camino exacto que se necesitaba tomar. O sea que la idea es que el plan divino no siempre es una línea recta y despejada. A menudo utiliza las curvas y los baches del camino humano. Y ese camino, en este caso, los lleva a una situación todavía más precaria. Exacto. Y eso nos lleva al siguiente problema. No hay lugar en la posada. El nacimiento ocurre en un establo y el bebé es acostado en un pesebre. Un comedero para animales. Justo. Un comedero para animales. El sermón es muy gráfico en este punto. Lo describe como nacer en el fondo, en el sótano de la sociedad. No es solo la humildad de la pobreza, es la ausencia total de dignidad y de un lugar seguro en el momento de mayor vulnerabilidad. Y es que empezar desde tan abajo es una declaración en sí misma. Pero el sermón contrasta esta humildad extrema con la magnitud de lo que se estaba dejando atrás. Habla de un sacrificio. Y aquí es donde el análisis se pone, pues, muy profundo. El pastor Kim enfatiza que el sacrificio no fue renunciar a un palacio terrenal por una cabaña, fue renunciar a toda la gloria celestial. Es una idea, difícil de comprender en toda su dimensión, ¿no? El sermón intenta explicarlo con una pregunta. Si en una mano tienes toda la gloria, el poder y la majestad del universo, y en la otra tienes a una persona con todos sus defectos, ¿qué eliges? La narrativa cristiana se basa en que la elección fue la persona. Cuesta trabajo imaginarlo. Es como si el arquitecto del universo, con acceso a todas las realidades posibles, decidiera voluntariamente encerrarse en el cuarto más pequeño y sin ventanas, solo para poder estar con uno de sus habitantes.
La escala de ese sacrificio es lo que define el valor de lo que se eligió. Esa es precisamente la idea central. El amor se presenta como la única explicación lógica para un acto tan ilógico. El valor de una persona no está en lo que hace o en su estatus. Está en el hecho de que fue elegida por encima de todo lo demás. Y esta idea de valorar a quien el mundo no valora se ve magnificada de una forma increíble cuando vemos a quienes eligieron para anunciarles la noticia primero. Exacto, porque no fueron ni reyes, ni eruditos, ni los sumos sacerdotes. El anuncio angelical, digamos el estreno mundial de la noticia, se lo llevan unos pastores, que estaban en medio del campo de noche. Y aquí tenemos que detenernos porque nuestra imagen de los pastores suele ser muy romántica, ¿no? Casi bucólica. Pero el sermón se encarga de destruir por completo esa imagen. En la sociedad judía del primer siglo, los pastores eran marginados. Su trabajo les impedía cumplir con las leyes de pureza ritual. No podían lavarse las manos como se debía, no podían ir al templo seguido, ni respetar el sábado estrictamente. Las ovejas no tienen horario de oficina. Pensemos en lo que eso significaba. No era como faltar a una reunión de la comunidad. En esa cultura teocrática, eso te etiquetaba como un ciudadano de segunda, alguien desconectado de Dios, de la comunidad. Eran parias funcionales. Pero hay un detalle que menciona el sermón que es todavía más fuerte y que creo que es el centro de todo. Por su estilo de vida y su reputación, el testimonio de un pastor no era admitido en un tribunal de justicia. Se les consideraba poco fiables. Su palabra legalmente no valía nada. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que su testimonio no servía en un juicio? Eso es increíble. Es como si la primicia más grande de la historia se la dieran a alguien que por definición legal no puede testificar sobre ella. ¡Qué paradoja tan brutal! Es una bomba conceptual. Y el sermón argumenta que esto no es un detalle menor, es la tesis central. La elección de los pastores es el mensaje en sí mismo. Significa que esta noticia es primero y antes que nadie para los que no tienen voz, para los que la sociedad considera impuros, irrelevantes y poco fiables. Invierte toda la pirámide social y religiosa. El primer evangelio no se proclama desde un púlpito, sino en la periferia, a gente cuya palabra no tiene peso. ¡Wow! Eso sí que replantea las cosas. No solo es una historia bonita, es una declaración política y social muy potente. Y este patrón de empezar por los de abajo, por los excluidos, se mantiene después. Totalmente. El sermón conecta esto directamente con la misión de Jesús. Cita esa famosa frase de «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Y para ilustrarlo, el pastor Kim comparte una anécdota muy personal. Cuenta que estaba trabajando en un proyecto de la iglesia y estaba increíblemente frustrado con la gente. Llegaban tarde, no cumplían, no seguían las reglas. Su primera reacción fue de enojo, de querer tirar la toalla y decir, así no se puede trabajar. Una reacción muy humana, la verdad. ¿Y qué pasó? Que tuvo una especie de revelación. En medio de su frustración, se dio cuenta de que precisamente esas fallas, esa enfermedad, era la razón por la que él estaba ahí. Su trabajo no era dirigir un club de gente perfecta y puntual. Su llamado era para ayudar a los que llegaban tarde y no cumplían. Se dio cuenta, y esto es fuerte, de que estaba enojado con sus pacientes por tener síntomas. ¡Qué fuerte! Y esa anécdota lo lleva a redefinir lo que es la iglesia. Exacto. Y esta es quizás la metáfora más poderosa de todo el sermón. Dice que la iglesia no debe ser un museo para santos, donde todo está limpio, en orden y se admira la perfección. Debe ser un hospital para enfermos. Y es muy explícito al respecto. Un hospital es por naturaleza un lugar problemático. Hay gente que sufre, hay heridas, hay desorden. Si una iglesia no tiene problemas, dice él, es porque no está cumpliendo su función de acoger a los quebrantados. Me gusta esa imagen, aunque es increíblemente retadora. Suena bien en teoría, pero seamos honestos, ¿a nadie le gusta estar en un hospital? ¿Es un lugar de dolor? ¿Cómo se sostiene una comunidad así? Suena liberador porque te quita la presión de ser perfecto, pero a la vez, ¿debe ser una pesadilla logística y emocional? Es que esa es la tensión, ¿no?
Es una visión de comunidad que no se basa en la perfección compartida, sino en la sanación compartida. Acepta el caos como parte del proceso. La idea no es fingir que todos estamos sanos, sino reconocer que todos estamos de alguna forma en tratamiento. Y el sermón concluye que el amor que motivó ese primer sacrificio en el pesebre es el único medicamento lo suficientemente fuerte para ese hospital. La lógica es que si el mensaje empezó con los pastores, los más bajos de los bajos, entonces no hay nadie que esté fuera de su alcance. La debilidad no es un impedimento para entrar, es el requisito. Entonces, volviendo al principio, cerramos el círculo. Los problemas de la historia, el decreto romano, el pesebre, los pastores marginados, no eran errores en el plan, eran el plan. Cada uno de ellos era una pieza diseñada para comunicar una idea de inversión radical. Exactamente. La idea central que destila el sermón es que el valor divino a menudo reside precisamente donde los sistemas humanos no ven ninguno. El poder del imperio se usa para un propósito humilde. La máxima gloria se revela en un comedero de animales. Y la noticia que cambiaría el mundo se confía a personas que el mundo se negaba a escuchar. Es una invitación constante a reajustar nuestra mirada, a buscar el valor no en la fuerza o el estatus, sino en la vulnerabilidad. El sermón termina con un llamado a desviar la mirada de nuestras propias fallas y centrarnos en este mensaje de esperanza que nace en los lugares más inesperados. Y esto nos deja con una idea para reflexionar, una pregunta que se queda flotando. Si este patrón de elegir a los marginados para recibir las revelaciones más importantes es consistente, ¿estamos buscando las verdades profundas en los lugares correctos hoy en día? Quizás las grandes revelaciones de nuestra era no están en los titulares ni en los centros de poder, sino en las periferias, en las voces que, como a los pastores, hemos aprendido a ignorar.